Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión sobre Amaro Pargo, sobre el ciclo de conferencias sobre Amaro Pargo y la laguna de su tiempo. Hoy tenemos dos charlas nuevamente, como ayer. La primera de ellas corre a cargo de Daniel García Pulido. Es un honor tenerlo aquí, aunque él forma parte de la institución que va a hablar de la Casa del Tesoro, va a hacer una contribución histórica a la vivienda más emblemática de Amaro Pargo. Sobran las palabras para presentarle. Yo siempre digo que es una enciclopedia de la historia de Canarias, pero bueno, para hacer algo más formal, Daniel García Pulido es uno de esos pilares que tiene la Biblioteca General de Humanidades de la Universidad de La Laguna. Ha trabajado no solo sobre Amaro Pargo, sino también en otros temas como la gesta o sobre Ancheta. Así que sin más preámbulos, les dejo con su intervención y me sumo yo a ustedes para poder oírlo mejor. Bueno, buenas tardes, queridos amigos y amigos. Gracias por acompañarnos en esta segunda jornada del ciclo dedicado a Amaro Pargo y la laguna de su tiempo. En primer lugar, yo me siento en la obligación de comentarles que al venir en un día tan emblemático como el de hoy, 14 de febrero, ya ninguno de ustedes podrá esconder que está rendidamente enamorado de la figura de Amaro Pargo. Pero si les sirve de consuelo, no son los únicos, porque hay mucha gente. Quiero agradecer igualmente a todos y todas los integrantes de nuestro equipo de trabajo, empezando por Ángel Dámaso Luis León, secretario de este ciclo, quien no ha dudado ni un instante en dejar sus actividades y cursos para llevar el control de las hojas de asistencia y el seguimiento por redes sociales de este evento. Su calidad como historiador corre pareja a su calidad como persona y por eso se lo agradezco. En el grupo figuran asimismo Nazaret Martín Pérez, Sara Barrios Díaz, Cristina Ginové Jobón y Ariadna García Fernández, alumnas y discípulas en su mayoría del catedrático Manuel de Paz, que está aquí delante. En este equipo queremos también que forme parte con sus aportaciones Carlos Rodríguez Morales, José Iván Bolaños González y Juan Amaro González de Mesa. Por supuesto, gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en la persona de su director, José Carlos Alberto Betancourt, y a la Junta Directiva por acoger estas jornadas en lugar tan especial. Y gracias, desde luego, al destino, por permitirnos tener la suerte de actuar en este proceso de recuperación de un personaje, Amaro Rodríguez Felipe, y de su entorno histórico. Pueden hacerse una idea del privilegio que supone para mí estar aquí ahora si se ponen en la piel de aquel Dani de apenas 12 años que visitaba junto a su padre aquel lugar allá por 1988. En aquel entonces quedé atrapado por aquella leyenda del pirata Amaro, como le habrá ocurrido a muchas personas de las que están hoy aquí. Y nadie, ni siquiera el más acreditado Taur, me hubiese convencido de que pasado el tiempo iba a poder formar parte de un equipo de profesionales de la historia, de la geografía y de la documentación para salvar la figura de Amaro Pargo. Y sí, digo salvar, porque aunque no se lo crean ahora, que con la fama que tiene Amaro Pargo parece imposible, la identidad y el propio personaje de Amaro Pargo han estado al borde de caer en el abismo. Ese tipo de abismo o de limbo donde quedan todos esos perfiles y vidas del pasado a las que se les ha negado el pan y la sal, como se dice usualmente. Amaro fue perdiendo de forma injusta, todo se ha dicho, no solo su condición de corsario y pirata, sino su aspecto físico, es decir, su retrato, del que llegó a decirse que era otra persona de la época. Y por supuesto se le ha querido negar la casa emblemática del pirata, que por azares de ese movimiento contrario fue designada desde entonces como Casa de los Mesa. El equipo de trabajo ha querido recomponer esos tres pilares y no en vano, el primero de ellos, su condición corsaria, con actuaciones piráticas puntuales, fue demostrada documentalmente por el catedrático Manuel de Paz al encontrar una escritura de poder que aludía a la patente de corso dada por el rey a nuestro Amaro Pargo. El segundo de los pilares, que se quiso derribar, su rostro, también hemos conseguido anularlo, reforzando su fisonomía al habernos encontrado con el testimonio del historiador Pedro Tarqui. Este estudioso pudo ver un retrato hoy perdido de Amaro Pargo
y no dudo en compararlo con el que se encuentra hoy en la ermita del Rosario. No les quepa duda que si con lo crítico que era Tarqui no encontró ninguna diferencia entre ambos retratos, el que está en la ermita es Amaro Pargo. Y para recomponer el tercer pilar, su casa del pirata, hemos tenido que realizar una labor detective que no solo ha dado sus frutos, sino que va a otorgar a este inmueble una categoría que trasciende a nuestro personaje. Y lo vamos a ir viendo. Entrando en materia, la idea es conseguir con esta ponencia plantear el actual estado de la cuestión acerca de este emblemático inmueble. Y para ello vamos a dividir este tema en unos pocos apartados que espero les resulten claros e interesantes. Para empezar, quizá no haya mejor forma de acercarnos a esa realidad que responder a las 5 típicas preguntas que se hace todo periodista o investigador. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Para esos qué y dónde iniciales, para saber cuál es el inmueble del que hablamos hoy y en qué entorno se encuentra, les propongo un sencillo viaje visual de apenas unos minutos, dedicado especialmente a todas aquellas y aquellos que no hayan tenido la suerte de visitar las ruinas en el lugar del barrio de Machado, sobre la Serrada Azul en el Rosario. Siempre será cierto que una imagen es mejor que 1000 palabras. No sé si se está escuchando, ¿no? Disculpe un momento. Moisés, ¿cómo era para que se viera? No se oye, ¿no? Pues abrió con el programa de Player. Pues, ¿cuál era?
como ven, un aspecto casi desolador. Ahora, para que vean un ejemplo de cómo era la casa antes de este desastre actual. Van a ver. Vale, aquí tiene una composición de cómo era la casa hasta los años 70 de este siglo. Y ahora van a ver cómo están actualmente. Bueno, teniendo en la retina este melancólico escenario, vamos a no buscar responsables, sino a tender puentes hacia su recuperación absoluta. Y retomando el hilo anterior, había que seguir ahora con el cómo, cuándo y por qué. Las diferentes respuestas las vamos a ir obteniendo al desgranar el propio relato de los datos documentales. El cuándo. Saber desde cuándo arranca la tradición oral que llama a este inmueble Casa del Pirata, solo nos lleva hasta la fecha a la figura del último medianero de aquella hacienda, Felipe Trujillo y Trujillo. A él le gustaba narrar a los pocos visitantes que se acercaban por aquellos pagos la historia de un poderoso hacendado, Amaro Pargo, cuyo retrato descansaba en la cercana ermita de Nuestra Señora del Rosario. Felipe Trujillo defendía en su relato que Amaro había sido pirata y que ya en sus últimos años optó por retirarse a ese lugar para descansar. ¿De dónde obtuvo Felipe Trujillo esas referencias? Es por ahora un enigma, a no ser que, claro está, aceptemos el valor intrínseco de la tradición oral y que en aquella casa, como nos han contado, existieron papeles y objetos personales que pertenecieron a nuestro personaje corsario. Todos sabemos que cualquier historia, cualquier relato, cuando no ha tenido la suerte de pasar a papel, a un libro, en un documento, suele refugiarse siempre en rincones singulares, cargados de significado. Lo podemos ver en cualquier lugar del mundo al que vayamos. La realidad física de estos sitios, elegidos por la tradición por causas que hoy se nos esconden, atrapa la atención de quienes se acercan a ellos con interés, respeto y pasión. Pero además, cuando esta certeza física se nos presenta en una vivienda de muros caídos, un caserón que se desploma en piedra viva, con apenas unas esquinas en pie, desafiando el roce del viento y el del tiempo, todo ese misterio que la envuelve forma un halo de misticismo del que, lo reconocemos con sinceridad, es muy difícil abstraerse. Esta predilección tan especial del pasado por el perfil gastado de las ruinas suele permitir a la tradición encontrar un cauce propicio para su fecunda imaginación. Pero nosotros defendemos que siempre, en el fondo de todo ese discurso, llegado de tiempo atrás a través de cuentos o relatos familiares, existe un sustrato sobre el que se construye todo el relato. ¿Por qué la tradición eligió este y no otro paraje para perpetuar el valioso legado de Amaro Pargo? ¿Por qué Felipe Trujillo sabía, y nosotros lo hemos podido documentar después, que nuestro corsario había adquirido aquella casa en los últimos años de su vida? Esta charla de hoy surge de ese compromiso por descubrir esa herencia y valor de la tradición en torno a la figura de Amaro Pargo y su querida Casa del Pirata. Para adentrarnos en el cómo y en el por qué aparece esta vivienda justo en ese enclave, acudimos ahora sí a los documentos e iremos agrupando las evidencias en bloques o ámbitos de interés. La cuestión clave estriba en certificar si tenemos constancia de que Amaro Pargo haya realizado compras del terreno en aquella zona. Y por supuesto la respuesta es positiva. Tal y como pudieron comprobar ayer en la charla del compañero Miguel Ángel Mejía, la comarca del Rosario fue una de las apetencias personales principales de nuestro personaje. Allí compró amplias extensiones de tierra en localidades como Barranco Hondo, Llano del Moro, El Tablero, El Sobradillo, Cuevas Blancas, Porcuna y, lo que es vital para nosotros, una zona que Amaro llamaba Hacienda de Toriño, que ahora será el centro geográfico de nuestros desvelos y cuyo topónimo se ha conservado hasta nuestros días. En el último testamento suscrito por Amaro Pargo lo confirma. Según sus palabras, y leo, ítem poseo más de 74 fanegadas de tierra en el mismo pago donde llaman Turiño, que todas estaban afectas al censo de 60 doblas que redimí,
en 29 de agosto de 1732. Fin de la cita. Amaro Pargo, sin duda alguna, era en esta época uno de los mayores propietarios de tierra, si no el más importante, de toda la comarca que se extiende desde Llano del Moro hasta Barranco Hondo. Un rico patrimonio que reforzaba su prestigio social en el marco del antiguo régimen y que había obtenido por sus propios medios, sobre todo a partir de su regreso a Tenerife, después de haber culminado su extraordinaria y lucrativa aventura indiana. Pues bien, vamos a fijarnos en ese tributo asociado a dicha propiedad que había sido ya adquirido por el propio Amaro Pargo años antes. Esta gabela estaba relacionada con obtener dinero para gastos relacionados con las diversas necesidades del culto, la conservación de la cercana ermita del Rosario, el pago a sacristanes y ayudantes en días de fiesta o el socorro a los romeros, entre otras cosas. Este tributo, casi de forma indirecta, va a ser una de las piezas clave para identificar la Casa del Pirata como parte del patrimonio adquirido por el corsario. De hecho, tenemos que viajar casi 2 siglos atrás, desde este tiempo de Amaro, para encontrar el origen de ese censo o tributo, concretamente a mediados del siglo XVI, en febrero de 1556, cuando Andrés Gómez de Cañizares otorgó ese censo de 60 doblas anuales a Diego Hernández. Para entenderlo mejor, veamos este mapa de la zona y todo irá quedando más claro. En el círculo en rojo figura marcada la ubicación de nuestra Casa del Tesoro. Siguiendo una a una las compras hechas por Amaro Pargo en la zona de Toriño, desde agosto de 1732 hasta 1745, lo que hace nuestro corsario es sencillamente ir reuniendo los pedazos de aquel latifundio vinculado al tributo creado por Gómez de Cañizares, hasta acabar recomponiendo los linderos de aquella primitiva propiedad. Y son esos linderos los que nos prueban la veracidad de la pertenencia de aquella casa en la persona de Amaro Pargo. Los límites o fronteras de la hacienda de Toriño eran, por un lado, el barranco de Nuestra Señora del Rosario, por el otro, el barranco o rambla de los Charcos, también llamado Charcos de Cañizares, por la parte de abajo el camino que llaman de Nuestra Señora de Candelaria, el Camino Viejo, y en la parte superior, tierras que fueron propiedad de Francisco de Lugo. Como pueden ver, la Casa del Pirata se encuentra dentro de esa extensión. No cabe duda alguna de que ese latifundio incluye nuestra casa, con lo que se certifica la posesión, que no la habitación o morada, que esa es otra cuestión. Quizá la confusión que ha generado más debate y que ha hecho que se le niegue a esta casona su vitola de Casa del Pirata es precisamente pensar que en ella vivió de forma fija Amaro Pargo. Y eso no fue así. Amaro Pargo tenía su vivienda principal en la lagunera calle de San Agustín, y su residencia de campo predilecta fue la hacienda de la Mirabala, en el Socorro Tegueste. Luego tenía casas a decenas en Santa Cruz, La Laguna, Tacoronte o Candelaria, y por supuesto en el Rosario. Teniendo en la mano esta primera prueba indirecta de pertenencia, vayamos ahora otro paso adelante. Veamos la escritura de compraventa que cita de manera secundaria la existencia de nuestra Casa del Tesoro sobre la ermita de Nuestra Señora del Rosario y cerca del barranco del Rosario o del Mocán. Se trata de una de esas consecutivas escrituras de compraventa que hemos aludido, concretamente una de 3 fanegas de tierra calma de pan sembrar, como se decía entonces, casi 1,5 hectáreas, otorgada por José Rodríguez del Castillo a Amaro Pargo en el paraje de Toriño, ante el escribano Juan Agustín de Palenzuela en diciembre de 1744. Entre sus linderos internos, al ser parte de ese puzzle del que venimos hablando, figura el barranco del Mocán, nombre de uno de los tramos del barranco hoy conocido como Nuestra Señora del Rosario, que flanquea la hacienda de la Casa del Pirata. Pero no acaba ahí el interés de esta escritura. En ella se añadía que en esas 3 fanegadas de tierra se comprendía, y empieza la cita, la parte que tocó a Clara Rodríguez, mi hermana, mujer legítima de Amaro Hernández, que le pertenecía también a él, según decía, por haberla yo enterado, es decir, pagado o satisfecho de su valor en otro pedazo de tierra, sitio o casa que por la misma herencia de mi padre Félix Rodríguez me tocó. Fin de la cita. Se entiende, por tanto, que había compensado de algún modo a su hermana por un determinado ajuste de la herencia, pero no queda del todo claro si su hermana gozaba también la casa que se nombra de pasada o solamente parte de esas tierras que había intercambiado en su momento con el vendedor. Lo extraño es que a continuación se señalan los límites de la venta, pero en estos linderos no se menciona en ningún momento a Clara Rodríguez, apareciendo eso sí referencia al tributo sobre esa parcela que era propiedad del corsario. Lo más revelador, sin embargo, aparece en una de las cláusulas del documento que nos ocupa, bastante singular
y que venía a decir que el vendedor se apartaba del dominio de la propiedad, quedándose, y comienza la cita, tan solamente el uso y pasaje a la casa en que al presente vive Isabel de Sosa, mi madre, por una vereda que atraviesa, digo que corta de alto arriba las dichas tierras, porque he de tener uso y quien me sucediere con mis animales. Fin de la cita. Perdón. Todo aquel que conozca aquella casa del pirata guarda en su retina esta vereda que conduce a ella, que corta de alto a abajo las dichas tierras, como reza el documento, con un empedrado rudimentario para facilitar el acceso de las carretas y carruajes a la zona de la era y graneros de la vivienda. Al tratarse de una subida, ese arreglo del firme era una necesidad obligatoria para el acceso cotidiano a las zonas de interés comentadas. Recapitulando lo dicho en aquel documento anterior, el vendedor se reservaba el derecho sobre la serventía de un camino que le permitía acceder a la casa en la que vivía su madre y por cuya vereda también deberían poder pasar sus propios ganados. Pero la cosa no acaba ahí tampoco. En nota marginal que están viendo en la pantalla, con fecha del mismo día se lee: José Rodríguez del Castillo, vecino de esta ciudad en el Rosario, dijo que por cuanto este día he otorgado la escritura de venta de 3 fanegas de tierra en favor del capitán don Amaro Rodríguez Felipe, y como parece de ella, había reservado el uso y pasaje de una vereda por dentro de dichas tierras para ir a la casa de su madre. Ahora declara y quiere que la dicha reserva no tenga efecto alguno, ni que por esta dicha escritura se entienda reservado ningún derecho al otorgante ni a sus herederos, porque lo renuncia, a fin de que en ningún tiempo se le permita el uso de la referida vereda, sino que se entienda esta venta absoluta en toda la dicha tierra sin reserva de cosa alguna. Fin de la cita. Nos toca pensar ahora que, descartando creer que renunciase de forma voluntaria al acceso a su casa, por razones totalmente obvias, solo caben 2 opciones. Una, que se pudiera pasar a la vivienda por otro lugar, aunque si existió allí una segunda vereda no parece que haya quedado rastro alguno. O en segundo término, que Amaro Pargo se hiciera con todo el lote, lo que explicaría la rotunda y rápida renuncia del vendedor a sus más que lógicos derechos de paso a la casa de su madre, tanto para él como para sus ganados. Como ven, son pruebas de calado, pero así todo queremos más certeza. Y otra pista aparece en otro de los documentos de compraventa de Amaro Pargo en aquella zona. En esta ocasión se trata de una fanegada de tierra que en octubre de 1744 Amaro adquiere al mismo José Rodríguez del Castillo, pero con esta curiosa cláusula que dice: la acción a la era que en ella está y es común a todos los herederos para trillar sus mieses. Aquí tienen la imagen de la era en la hacienda de Toriño. Podrán decirnos que es casualidad, pero esa era que se menciona no creemos que sea otra, sino la que todavía se conserva, a la sombra de un pino canario tumbado por la furia de los vientos, como si fuera una típica sabina de la Isla del Hierro. Con estas pruebas documentales, unas directas y otras circunstanciales, podríamos dejar zanjado este debate de la pervivencia y de la pertenencia de la vivienda. Pero este equipo de trabajo, si en algo se define, es que aspira a ser abrumador y es insaciable. Toca ahora entrar en un terreno que no solo certifica la propiedad de Amaro sobre aquella casona, sino que le dará a partir de ahora un valor añadido. Guarden en mente el nombre del padre del vendedor de las tierras a Amaro Pargo, el señor Félix Rodríguez, y demos un paso atrás en el tiempo para conocer un documento absolutamente revelador para la comarca de Toriño del Rosario. En 2 de enero de 1642, el labrador Sebastián Alonso, vecino y propietario de aquella comarca, nos informaba de lo siguiente. Por cuanto yo di petición en el cabildo de esta isla, en que una casa que allí está, arriba de la ermita, se la quería dar para que el cabildo la ocupe el día que va a la fiesta de Nuestra Señora de Candelaria y vuelta, dándome 200 reales, y el cabildo acordó que con quien quedase perpetuamente para siempre, jamás otorgara la dicha casa y tenerla en fiesta y reparada para el dicho efecto, y obligándome al saneamiento se me diesen 150 reales y una fanega de trigo. Fin de la cita. La referencia a una casa que está allí, arriba de la ermita, nos puso sobre la pista de que pudiese estarse aludiendo a nuestra casa del pirata, porque en la citada comarca no existe de hecho ningún resto de anteriores viviendas y es evidente que el inmueble ocupa, y ocupaba antes también, una posición estratégica en relación a la ermita y a la vera del camino antiguo de Candelaria. Si continuamos profundizando en la escritura, vemos cómo Sebastián Alonso obtuvo dichas casas de su abuelo Juan Alonso y de su tío abuelo Bartolomé González, casas a donde el cabildo de esta isla, cuando va a la fiesta de Nuestra Señora de Candelaria, se hospeda en ellas,
Es decir, que ya arrendaban la propiedad a los regidores para esa corta estancia en su ida y venida a la localidad mariana sureña, en una época que debe remontarse, cuando menos, a principios del siglo XVII o finales del siglo XVI. Se trata efectivamente de una sesión, cuando menos curiosa, en la cual entregaban los diputados del Cabildo, y comienza la cita, el uso y habitación de dicha mi casa perpetuamente para el tal día y festividad de la Candelaria, que es a 2 días del mes de febrero, para que se aposenten en ella, porque en el demás tiempo del año, al ser mía, yo la tengo que habitar y ocupar. Fin de la cita. Habría que releer este extracto para no pensar que es un malentendido, pero la propuesta de los regidores es que le compraran la casa durante un día, y digo de verdad que es un día. Lo que probablemente, y si se nos permite la broma, sería el primer caso de time sharing del que tenemos noticia en la historia del mundo occidental. Esta casa próxima a la ermita, tantas veces citada, se utilizaba con total seguridad durante la primera mitad del siglo XVII para acoger entre sus muros a los regidores comisionados por el Cabildo en las fiestas de Candelaria el día 2 de febrero. Por lo general eran 2 los diputados señalados por el Cabildo, acompañados por religiosos, criados, servidores, en número que en ocasiones podría superar la veintena de personas. Y en este lugar se reponían del esfuerzo que significaba remontar el camino de Candelaria a partir de las agrestes cuestas de la comarca. Y ahí descansaban estos distinguidos peregrinos con frutas escogidas, alimentos propios del camino y refrescos adecuados para el viaje, a veces tan singulares como la nieve y el hielo que habían sido traídos desde los neveros del propio Teide. Sabemos también que el dueño de esta casa próxima a la ermita se quejaba en aquellas tempranas fechas del alquiler que le pagaba por entonces el Cabildo, por el uso de su vivienda. El problema era que se le ofrecía una cantidad inferior a la que se le había dado a su abuelo años antes. Así pues, durante la primera mitad del siglo XVII y tal vez desde finales del XVI, existió en aquel lugar, en las cercanías de la ermita y por encima de esta, un edificio digno como para acoger el día de Candelaria a los regidores del Cabildo. Sabemos, además, por estos documentos, que la casa ya estaba necesitada de arreglo en aquella fecha, lo que resulta lógico si tenemos en cuenta las características de los materiales, piedra, madera, barro, así como las escasas lluvias en aquel lugar. Es ahora cuando debemos traer a la memoria la figura del labrador Félix Rodríguez, que se convierte en la clave para llevar la propiedad del terreno y la casa del pirata a ese otro nivel de conocimiento, tratando de buscar la asimilación de ambas viviendas, la suya vendida a Amaro Pargo y esta que se arrendaba al Cabildo. El esquema genealógico vital de Félix Rodríguez nos desvela que aquel Sebastián Alonso que alquilaba la propiedad de la casa al Cabildo era nada menos que su tío abuelo, al ser Félix hijo de Bartolomé Rodríguez y de Inés del Castillo, y esta Inés, a su vez, hija de Diego Alonso, uno de los vástagos de ese Juan Alonso. Con estas referencias a las posibilidades de que la vivienda utilizada como parada y fonda del Cabildo y la casa del pirata fueran la misma, se disparan por la transparencia y la rotundidad de estos vínculos. No obstante, en nuestro interés por obtener una confirmación aún más exacta y fidedigna sobre este patrimonio inmueble, repasamos decenas de protocolos documentales para localizar el testamento de Félix Rodríguez, otorgado el 26 de septiembre de 1730 ante Salvador Bello Palenzuela. Y en él encontramos refrendada nuevamente la famosa casa, en concreto una parte de esta, circunstancia que tendrá su explicación posteriormente, que luego traspasaría a Amaro Pargo. Dice el documento así: ítem compré y heredé en este segundo matrimonio un pedazo de sitio y una higuera y parte de casa y huerta que allí tiene Juan Martín, hijo de Sebastián López, en el Barranco del Rosario, lindando conmigo en precio de 60 reales, y no me ha celebrado escritura, lo declaro para que conste. Curiosamente, se hace constar que no se otorgó escritura de la compraventa de ese sitio y parte de casa, lo que acaso pudiera ser el germen de la no aparición escriturada de este inmueble en los legajos asociados a este corsario, incluso después de haber muerto Amaro Pargo. Éramos plenamente conscientes desde un principio que aquella casa, antes de llegar a manos de Félix Rodríguez, había sido propiedad del mencionado Sebastián Alonso, nieto de Juan Alonso el Viejo, quien concertó a mediados del siglo XVII el ya citado contrato de alquiler cada 2 de febrero con el Cabildo. Con el fin de proseguir las pesquisas acerca del inmueble, acudimos al testamento de este Alonso, otorgado ante Mateo de Heredia el 7 de junio de 1687, con la esperanza de hallar la prueba plena definitoria, y la prueba plena apareció.
En el testamento se precisa que Sebastián Alonso dividió la vivienda del Tabique hacia esta ciudad, es decir, hacia la laguna, entregando la mitad de ella, junto con una suerte de tierra y medio sitio, a su hija María de la O, y se quedó con la otra mitad, que es la que toca y mira para Candelaria, dejando explicitado en el codicilo que quiero que esta media casa, que es libre de tributos, se venda por mis albaceas, que lo verán el labrador Nicolás Martín, su yerno Juan Llanes del Álamo y el lector dominico Antonio del Rosario. La certeza es que al menos una de esas mitades recayó posteriormente en manos de Félix Rodríguez, y eso nos otorga la prueba de la identificación de la casa arriba de la ermita con aquella vendida a Amaro Pargo. En este sentido, debemos reseñar que la simple observación de las ruinas y sillares de este inmueble en la actualidad, así como especialmente las fotografías que nos han llegado, nos llevan a reafirmar la fábrica antigua del conjunto, que se muestra como una hacienda levantada con la característica planta en forma de L, retrasando su construcción como mínimo al primer tercio del siglo XVII, siempre viviendo en existencia paralela con la vecina ermita de Nuestra Señora del Rosario. Este supuesto parece atestiguarlo no solo que ya a mediados del siglo XVII necesitara reparos por estar como maltratada y que requiriese el aderezarla como es propio, sino el testimonio de una de las pocas personas que pudo comparar las techumbres y la fábrica de la Casa del Pirata aún en pie en torno a los años 60 del siglo pasado. Se trataba de la historiadora del arte Concepción Reich Ripoll, quien supo distinguir similitudes de construcción tanto en la obra de mampostería como en la carpintería, y así lo aseveró de forma clara en su monografía sobre la ermita y casona histórica. Comienza la cita. En uno de ellos, de las habitaciones, la que está orientada al mar, existía una habitación más confortable que las demás, con artesonados semejantes a los de la ermita, lo que nos hace suponer que esa sea de la misma época y que quizás los mismos hombres trabajaron en la construcción de ambas. Fin de la cita. En vista de lo expuesto y de acuerdo con la documentación disponible en estos momentos, podemos afirmar que la Casa del Pirata es anterior a la existencia de Amaro Pargo. A decir verdad, consideramos lógico esta confusión creada en torno a la antigüedad del núcleo histórico de la casa debido a los diferentes cambios y actuaciones acometidas en esta casona a lo largo del tiempo y hasta fechas muy recientes, que le han ido trastocando su aspecto. Ya como una especie de guinda final, nos llegó una información indirecta que apuntaló aún más la realidad de lo que hablamos. El arquitecto británico que están viendo en sus imágenes, Alastair Robertson, especializado en restauraciones históricas, visitó con nosotros las ruinas de la casa el año pasado y estuvo analizando las características principales del inmueble. Entre sus conclusiones, totalmente independientes, ya que no hablamos sobre este tema hasta que él terminó su trabajo, me recalcó, en primer lugar, que él reconocía que los establos y la zona dedicada a caballerizas eran demasiado grandes para una simple vivienda familiar y que él apuntaba a que ese sitio fue una especie de posada o albergue a la vera del camino. En segundo lugar, me comentó que el tamaño de los hornos de la casa era desproporcionado para su uso por una o dos familias y que intuía el posible uso de aquel lugar incluso como mesón. Y tercero y último, las medidas totales de longitud y anchura de la área de la casa coincidían casi exactamente con la medida equivalente a 60 por 40 varas castellanas, medida que se usaba en el siglo XVII y que es una prueba casi bastante clara. Vamos a decir que la sorpresa y la alegría que tuvimos cuando nos contó esto fue absoluta. En conclusión de todo lo expuesto, se certifica que la ermita y la Casa del Tesoro son las dos únicas construcciones dignas de tal nombre que se adueñan del paisaje de aquella zona, y esto parece haber sido así desde el siglo de la conquista. Existió, en efecto, una casa próxima a la ermita que poseyó la familia Alonso del Castillo Rodríguez, y que andando el tiempo, sus herederos vendieron a nuestro personaje. Y esto es lo relevante desde el punto de vista histórico. Aquella casa pudo ser morada eventual de Amaro Pargo en los últimos años de su vida, en su trayecto a Candelaria, pero cobra un interés increíble al haber tenido un uso de carácter institucional como lugar de descanso y alto en el camino para los regidores o consejeros del antiguo Cabildo de Tenerife. Ojalá este viaje a la Casa del Tesoro, que hemos llamado Tesoro por su contenido histórico, les haya parecido interesante. Muchísimas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, dígame. Sí. ¿No se le ocurrió o no fue posible hacer una imagen cenital de la misma? No, existen imágenes cenitales, pero la pertenencia de esas imágenes, como están hechas con dron, no tenemos posibilidad de usarlas sin pedir permiso. Si usted se fijó, en todas las imágenes que tenemos, cuando no son nuestras, hemos puesto siempre la propiedad de esa foto.
Y las que existen cenitales, no tenemos autorización para ponerlas, pero sí existen. Incluso los que hicieron el videojuego las usan en su documental. Y son espectaculares, eso sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Realmente hay alguna constancia de que en algún momento Amaro Pargo residiera por periodos más o menos largos o cortos en esa casa? Entramos otra vez siempre en esa fase imposible de certificar con la existe. historia. No, porque yo creo que no existe nunca ninguna prueba ni a favor ni en contra, ¿sabes? Sabemos la propiedad, es decir, era suya la casa y estaba él vivo los últimos 3 años de su vida. Y lo curioso es que Felipe Trujillo, el que vivió en la casa, sabía que la había comprado los últimos años de su vida. Es decir, ese detalle nos quiere decir que ahí quedó algún tipo de recuerdo cercano, no es solo documentación. Pero desde luego es imposible en la vida particular de cada persona que se refleje, y más 200 años atrás, detalles tan pequeños como un viaje que haya hecho a Candelaria o que se haya quedado allí. A nosotros nos gustaría pensar que sí, pero desde luego negarlo es también imposible, así que... Gracias. El pozo hexagonal que está aquí en el Palacio Lercaro, al fondo, y abandonó totalmente la finca y la casa y la dejó derruir totalmente, víctima de los piratas, digamos, de los saqueadores en busca de tesoro y de la incuria de las instituciones de Tenerife, ¿no? Entonces, ¿por qué se prestó a adquirir el pozo, el brocal del pozo hexagonal precioso que está aquí detrás, el Palacio del Caro, y sin embargo abandonó totalmente la finca, la era que se conserva y la casa, que vemos fotografías, yo la vi del año 70 y 60 y 75, que la casa estaba completa y se subía una escalera y desde arriba había una ventana orientada al sur de la isla para donde él con un monóculo veía los barcos pasar y daba la señal de aviso para si iban a piratear Santa Cruz de Tenerife o la laguna y si no acudía en defensa de la plaza. Nada más, muchas gracias. Bueno, el tema del brocal de pozo es verdad que se salvó, pero creo que el Cabildo actuó, hasta donde yo sé, para salvar, porque se la estaban llevando. Estaban robando el brocal del pozo, entonces actuó en base a una denuncia y acabó el brocal, gracias a Dios, en el Museo de Historia. Pero a mí me consta que el Cabildo ha estado siempre en negociaciones e intereses con esta casa, pero al ser una propiedad particular y con el tema de los BIC y toda esta problemática que hay, pues yo me siento incapaz también incluso de responder por qué, porque desde luego esta propiedad, como hemos visto hoy, ya trasciende incluso el interés por Amaro. Está a la vera del camino de Candelaria Antiguo, que está declarado también de interés especial, y creo que es un lugar emblemático incluso para crearlo como un refugio para senderistas o para el Día de la Romería, tanto en agosto como en febrero. Desde luego no podría responder por qué no se ha hecho, pero desde luego esperamos que ahora con este empuje se consiga esa salvación. Dígame. ¿En el ámbito local o estatal no hay ningún especialista que hiciera la función del señor Robinson? Dígame, perdón. Que si en el ámbito local o estatal no había ningún especialista que hiciera la función del señor Robinson, que creo que se llamaba. Luego, seguro que yo conozco, por ejemplo, a Manuel Fariña, el profesor recién jubilado, sé que fue con los alumnos y hicieron unas mediciones, pero lo que pasa es que yo no he tenido acceso a ellas. También sé que hay mucha gente que ha trabajado en esa casa, gente de aparejadores, gente de arquitectura, incluso de Las Palmas, pero al ser trabajos individuales que no los comparten, yo he tenido la suerte de compartir la amistad con este hombre porque ha venido a buscarme a mí a la biblioteca y me ha dicho que estaba interesado en ir a esa casa, y entonces lo llevé y la hizo. Pero estoy seguro que mucha gente ha trabajado en esta casa, lo que no sé si esas conclusiones las tenían ellos. Pero lo que pasa es que si no las publican, hay muchas personas que trabajan, investigan y no lo quieren compartir, entonces que me disculpen si a lo mejor resulta que lo que está diciendo ya se sabía, pero desde luego no estaba publicado en ningún sitio. Es que lamentablemente hay una tendencia bastante generalizada a ponderar lo foráneo en contraposición a lo local, ¿entiendes? Sí, sí. Y a ver cuándo tomamos otro tipo de actitud que ya está bien. Vale. ¿Se sabe cuándo es la fabricación de la ermita de Rosario? Bueno, la ermita de Rosario está documentada en 1535 y ya estaba construida porque fue hecha por los dominicos en el camino entre Candelaria y la laguna, siempre que en esa ruta peregrina para que la Virgen de Candelaria podía visitar la laguna y tuviera su ermita de descanso, como la llamaban. Entonces, desde 1535 estaba construida, seguramente puede ser en un margen de 5 o 10 años anterior.
ha tenido muchas reconstrucciones con el paso del tiempo y entonces la figura que tiene ahora no es la misma, pero desde luego está documentada en el primer tercio del siglo XVI. ¿Y es factible que se hiciese la misma casa, aunque no sea esa? Sí, porque el que comentamos antes, Andrés Gómez de Cañizares, está documentado viviendo en esa zona desde principios del siglo XVI. Y él tenía su casa, seguramente principal. Nosotros sospechamos que es la misma casa que después se usó como una especie de hostal para... Bueno, pues muchas gracias. ¿Vale?